En este vídeo os voy a contar cómo podemos pasar con nuestra querida Kingron KP3S de esto a esto. E incluso, aunque no os lo creáis, ahorrando energía. Dentro vídeo. Ok, bueno, pues ya estamos aquí en otro vídeo. Acordaros de darle a la campanita y al like sobre todo, porque eso ayuda mucho al canal. Bueno, si no habéis visto el vídeo anterior donde hago el unboxing de la máquina, de la Kingron KP3S, podéis verlo aquí mismo en el canal, os dejo una etiqueta o si no lo buscáis fácilmente, rápidamente. Claro, en el momento que ves esta máquina y la pruebas, te das cuenta de que una cosa que destaca, no demasiado para bien, es el ruido que hace la fuente de alimentación, porque por lo demás es chulísima. Una máquina pequeñita, super cookie, con un volumen de impresión bastante interesante y la han actualizado con las guías lineales, el titán, etcétera. O sea que está muy chula, sigue siendo muy recomendable, imprime muy bien. Entonces, ¿cuál era la intención? La primera intención era silenciarla. De hecho, yo compré un modificador de voltaje de ventilador para ponérselo a la fuente e incluso el amigo Paco se lanzó rápidamente a hacerle un modding que podéis ver aquí. Ese modding queda chulísimo y además me sacó a mí otro para ponérselo a la mía. La idea era que la fuente vaya metida debajo de la propia impresora y no ocupe tanto espacio. ¿Problema cuál es? Que sigue haciendo mucho ruido. Entonces, aquí que sucede, que yo como bicheo mucho por los grupos, me meto en el grupo de Kingron KP3S y KP3S Pro de España y uno de los compañeros, un abrazo a todos desde aquí porque siempre en los grupos de impresión 3D hay gente maravillosa, de verdad, siempre dispuesta a colaborar y a ayudar. Como digo, uno de los compañeros menciona que le ha puesto una fuente de alimentación de tipo silencioso, de las que se utilizan para las tiras de LEDs, que se colocan así en la, bueno, pues como decoración, etcétera, etcétera. Total, que me pongo a bichear en qué consiste eso y me encuentro con que efectivamente, que se venden este tipo de fuentes. ¿Qué ocurre? Que lo primero que hacemos es medir qué consumo hace exactamente esta máquina cuando está a tope de potencia y nos da este resultado. Es decir, como veis, no llega a los 300 vatios, está en torno a 280, 270. Esto teniendo en cuenta que la máquina estuviese imprimiendo, calentando la cama y el cabezal y con todos los ventiladores a la vez, ¿vale? Ese sería el pico máximo que da. Claro, a la hora de cambiar la fuente pensamos, vayamos a que compremos una de 300 vatios y se nos quede corta y entonces decidimos comprar una de 400 vatios. El problema ¿cuál es? Que cuando llega nos damos cuenta de que no se puede colocar dentro, que era nuestra primera intención, colocar la fuente dentro de la propia carcasa. Para la de 400 vatios ya hemos visto que hay unas modificaciones que se han hecho otros compañeros también y que la colocan en el exterior de la carcasa, con lo cual también, oye, se puede utilizar. Pero nosotros decidimos que no, que queremos intentar meter la fuente dentro, que vaya todo compacto y con el mismo volumen que tiene la cajita de abajo, que es una de las cosas que más gracia hace de la impresora. Total, que el amigo Paco se lía la manta a la cabeza y se pone a hacer todas las piezas necesarias. Y esto es lo que os vamos a narrar, lo que os voy a narrar en este vídeo. Voy a empezar haciendo un listado de las piezas que necesitamos y luego paso a comentaros un poco los momentos clave de cada uno de los pasos que tenéis que ir haciendo si queréis hacerle esta modificación, que ya os digo que merece mucho la pena porque la máquina se queda chulísima, se queda genial, silenciosa y estupenda. Vale, aquí vemos la Kingron KP3S tal y cual nos llega de la fábrica con su fuente de alimentación exterior, un bulto enorme y ruidoso. En fin, el único cambio que tiene hecho es el firmware, que se lo cambié. Y esta es la pieza principal de este mod, que es, como digo, la fuente de alimentación silenciosa para LEDs. Ahí le ha preparado Paco un par de piezas. Por supuesto, estas piezas todo lo dejaremos en la caja de la descripción para que podáis descargarlo. Es pequeñita. El problema que teníamos con la de 400 es que era un pelín demasiado larga y no cabía, no cupo por poquito. En cambio, esta de 300 vatios cabe perfectamente. Parece hecha que ni a propósito. De ancho, de alto y de largo. O sea, queda espectacular. Y lo que veis también son unos pads que le vamos a pegar después, ahora lo explicaré, para que conduzca un poco la cosa térmica hacia la caja. ¿Qué más cosas tenemos? Pues donde vamos a poner el enchufe, el interruptor, un ventilador silencioso, un calcetín, por supuesto el calcetín, súper importante que lo pongamos en todas las impresoras que tengamos, súper importante. Y aquí, pues ya de paso, le he puesto una boquilla tipo CHT, de estas que llevan como 3 agujeritos
Esta es clónica de los chinos, pero funciona estupendamente, ¿eh? Os la recomiendo mucho porque a mí me da un resultado muy bueno. Parece que como que fluye mejor el filamento. A mí me gusta muchísimo. Aquí tenemos también un acoplador para el usillo, pero a mí no me ha dado buen resultado. Es decir, lo compramos para ponerse las dos, probamos, no había apenas diferencia, por no decir ninguna, incluso, en fin, total que lo quitamos. Un spool especial, un brazo de spool para colocar la bobina porque la vamos a poner encima. Este brazo de spool está súper bien diseñado y con esa pieza que había al lado sirve para colocarlo tanto encima de la impresora como a uno de los lados. Esas dos piecitas que veis son un cierre del perfil y el otro es un cierre del perfil, pero que tiene además la gracia de que le ha hecho Paco una guía de filamento para cuando pongamos la bobina a uno de los lados para que podamos guiarlo fácilmente hacia el cabezal de impresión. Está súper bien hecho, vamos, es un máquina este tío. Y otra cosa muy importante, que es un trozo de perfil que nos han cortado especialmente, lo hemos comprado y nos lo han cortado especialmente para ponerle un brazo para llevarla y traerla con facilidad. Y ya que estábamos también, pues le vamos a poner un fleje al uso de la propia Kinron, que viene con su imán y todo, por si no lo tenéis puesto, que sí debéis tenerlo puesto porque lo trae de fábrica. Y es mejor que el que trae de serie, que es esta especie de plastiquito que sí, la verdad es que si lo cuidamos dura bastante. Yo no le he visto problema ninguno, la verdad, a este que viene aquí de serie. Pero bueno, ya que estábamos, pues se le pone el fleje, digamos, al uso y ya está. Y eso es todo, porque en realidad ahora es cuestión de maña y las herramientas que necesitemos, pues destornilladores, un soldador para el tema de los cables, de alimentación, etcétera. Así es que vamos al lío. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es sacar la fuente de la caja, lógicamente, y le vamos a pegar los pads, ¿vale? Estos pads térmicos que sirven para transmitir la temperatura que tenga hacia la propia caja de la máquina. No tiene mucha ciencia, simplemente colocamos 2 o 3 capas de pads, depende de los finitos que lo hayamos comprado, hasta que veamos que tienen el grosor suficiente para que toque la fuente con lo que es la caja. A continuación abrimos la propia caja de la impresora, siempre con mucho cuidado porque sabéis que el ventilador está conectado directamente a la placa. Vamos a tener que desarmar el brazo de la impresora completamente, ¿de acuerdo? Así es que vamos soltando los tornillos, igual que cuando la montamos, proceso inverso, exactamente igual. Soltamos los tornillos, soltamos el usillo, etcétera. Una vez bien colocado todo así boca abajo, pues vamos a proceder a quitar esa pieza interna que sirve para sujetar el brazo, ¿de acuerdo? Esa especie de puente interno, porque la fuente va ahí debajo. Ponemos las 2 piezas impresas que nos van a servir para sujetar la fuente dentro. Las piezas están en la caja de descripción, las podéis descargar e imprimirlas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a sacar las piezas que nos hacen falta de la fuente de alimentación, es decir, el botón de encendido y los cables correspondientes. Siempre con mucho cuidado de conservar bien los cables y, en fin, todo lo que queramos no tener que rehacer. Conectamos el cable principal de alimentación a la fuente que hemos adquirido. Estuvimos pensando en la posibilidad de cortarlo, pero en realidad se puede sujetar muy bien dentro y no estorba demasiado, ¿vale? O sea que con eso nos ahorramos tener que hacer empalme en ese tipo de conexión, o sea que es mucho mejor, ¿vale? Siempre cuanto más limpio, cuanto menos corte hagamos, lógicamente, pues mejor. Eso que nos ahorramos de posibles fallos en el proceso. La conexión a la fuente nueva pues no tiene mayor complicación porque tiene unas fichas de conexión, así es que estupendamente bien. Y una vez hecho lo cual, ya procedemos a colocar la fuente en el interior de la caja de la impresora. Si todo ha ido bien y nos han salido bien las piezas impresas, debe coincidir los agujeritos de esta fuente en concreto, porque quizás otras tengan otros sistemas, otros puntos de anclaje o de sujeción. De este modelo de fuente en concreto van a coincidir con las piezas que hemos sacado impresas. En caso de que pongáis otra fuente, pues lógicamente tendréis que buscar que los agujeritos de sujeción coinciden y modificar las piezas en consecuencia o hacer unas piezas nuevas, ¿vale? A continuación vamos a preparar todo lo que es el cableado de alimentación.
Esto es un poquito peliagudo porque siempre es conveniente cuando dejamos cables que van a llevar corriente, pues que los estañemos un poquito, o que los empalmemos bien y que le hagamos una soldadurita en condiciones. Aquí lo que está haciendo Paco es que ha cortado porque hemos tenido que ampliar porque por poquito no llegaban los cables hasta la zona de la fuente en la que van conectados. Entonces los ha cortado y ahora los va a empalmar, los va a unir con una soldadurita de estaño, poniéndole por supuesto su termorretráctil para que quede una cosa fina y en condiciones. Una cosa muy importante es que hay que doblar los conectores porque la caja la hemos hecho tan justa, la hemos querido hacer tan justa para que quede lo más elegantona posible, que hay que doblar con cuidadito, mucho cuidado por favor, los conectores del interruptor, ¿de acuerdo? Porque son muy delicados y no queremos que se rompan ni que se estropeen en una zona donde es delicada. Así que hay que doblarlos con mucha suavidad, con mucho tiento, con mucho tino y para que quepan en el sitio. Veis, aquí Paco lo está doblando con sumo cuidadín. A continuación, pues nada, metemos el interruptor en la caja que tenemos que tener impresa previamente. Y aquí hay una cosa muy importante que ocurre, que es que tenemos que tener mucho cuidado con cómo ponemos, por dónde introducimos los cables. Antes de presionar el botón de interruptor y meterlo en la caja, como queda bastante justo y no queremos andar poniéndolo y quitándolo, pues podemos ir metiendo los cables. Ojo con los cables porque el orden es importante, ¿eh? Ahora a continuación os lo voy a decir porque el orden tiene que ir bien puesto, porque metimos un poco la pata, los pusimos en un orden que no era y al meter la pieza en la caja pues se partió. Pero bueno, no pasa nada, estas son cosas que pasan. Si veis que se rompe la pieza pues se saca otra nueva, si no se pega. Nosotros lo que hicimos fue pegarla sin ningún tipo de problema, pero es importante, ahora os lo voy a decir a continuación, lo vais a ver. Y le vamos a poner el tornillo que sujeta el interruptor a la caja, un tornillito suficiente. Si veis que no, pues se le puede poner por dentro un poquito de silicona, de pegamento de silicona, alguna cosa así, si son muy maniáticos. Pero como en este caso el interruptor queda tan justo que queda y encaja perfectamente, con un tornillo es más que suficiente. Y lo que hacemos es recortar todo lo que sobra del interruptor hacia abajo. Es que la caja la ha hecho Paco súper bien y queda chulísima, como ya habéis visto en las imágenes. Entonces, pues esa parte de abajo del interruptor pues sobra. Por favor, mucho cuidado a la hora de hacer esto, es decir, con mucho cuidado. Aquí está Paco haciéndolo con un catcher, con el cúter, ahí, en fin, con mucho cuidadín y cortando. Es un plástico muy blando, o sea que se corta con facilidad, pero siempre hay que tener precaución. Y aquí es el momento, como digo, que es muy importante, mucho que tengáis muy en cuenta el orden en que van los cables. Si os fijáis, la caja está preparada de forma que el cable de alimentación de la cama puede entrar perfectamente y luego tiene incluso su brochecito, le ha hecho Paco su brochecito ahí para que se pueda cerrar. Pero es importante porque como se nos quede alguno de los cables interrumpiendo un poco el camino a la hora de atornillar la caja, se nos puede partir, que es lo que nos ocurre a nosotros. Aquí ya veis cómo van los cables hacia adentro por la caja, que queda estupendamente. Hemos aprovechado el propio hueco de salida del conector del motor y así no hemos tenido que hacer más agujeros ni modificaciones en la propia caja. Está todo al milímetro. La verdad que ha quedado chulísimo, ¿eh? Yo me ha quedado alucinante, vamos. ¿Veis? Ahí vamos presentando los cables, vamos amoldándolos un poco a la zona, se van moviendo y ahí se pone la piececita que cierra para que se quede todo el conjunto pues bien sujeto y curioso. Y ahora ya pues lo que tenemos que hacer es volteamos la caja y vamos a poner la caja del interruptor que le hemos hecho nosotros, la vamos a poner en su sitio. Para esto lo que hay que hacer, pues como os fijáis, lo hemos hecho de manera que se pueda sujetar con los tornillos que ya teníamos disponibles. En este caso 2 del motor Z que nos van a servir para sujetarla. Le volvemos a dar la vuelta y seguimos con el proceso, es decir, que tenemos que ir dando la vuelta para ir sujetando todas las cosas en su sitio. Aquí ya lo que hacemos es que vamos a conectarla a la fuente de alimentación, le vamos a dar corriente a la máquina. Es una gozada el destornillador este con la luz LED, ¿eh? No te das cuenta hasta que no lo empiezas a utilizar, que dices, madre mía,
qué bien se ven los huecos aquí en los recovecos donde no se ve nada, y para estas cosas ahí te das cuenta de por qué está bien pensado. Es muy importante que aseguréis bien las conexiones. Eso va, en fin, obvia decirlo que es importante para que no se quede nada suelto, y eso ahí va a tener temperatura grande. No se va a poner quemando ni nada parecido, porque no, ya lo hemos comprobado, pero siempre las cosas que llevan alimentación, que llevan corriente y que se van a calentar, pues siempre asegurarlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Se atornilla y luego se tira un poquitín a ver si está asegurada la conexión. Como veis, aquí está Paco doblando los cablecitos para que queden bien asegurados ahí dentro. Nos aseguramos que está todo bien sujeto, ¿veis? Que la fuente no se mueve. En fin, ya está todo fetén. La verdad es que la fuente queda increíble, parece hecha que ni a propósito, de verdad. O sea, el espacio queda exacto, justo, vamos, de alto, de ancho y de largo. O sea, en fin. Y ya está, pues ahora vamos a proceder a remontarlo todo. Es decir, tenemos que montar esta placa, ¿no? Esta especie de travesaño metálico que sirve para sujetar el brazo de Z. Y que de paso nos puede servir también, pues, para sujetar todo lo que hay debajo. No llega a tocar la fuente, no llega, pero di tú que por lo que fuera de temperatura o que se soltara de los tornillos, no debería, porque eso tiene que estar muy bien sujeto, pero bueno, también serviría un poco para eso. Ahora ya le ponemos el ventilador silencioso. En este caso, este modelo concretamente, yo lo compré, estos los compramos en Amazon. Era un pack que valía bastante poco, son muy económicos. Y además encima tienen RGB, tienen colorines. O sea que, pero vamos. Esto lo compré para la Ender, que lo tengo puesto en la Ender. Y nos ha servido para ponerlo aquí también. Es un ventilador que da suficiente caudal para mover un poquito el aire ahí dentro, pero sí que es verdad que no coincide exactamente con los, digamos, en altura. Entonces quizá le tendréis que poner, si compráis el mismo modelo, quizá le tendréis que poner algún tipo de, pues no sé, arandelita para que se quede bien sujeto y no vibre. Ahora ya, fijaros, aquí sí que es verdad que esto sí que hemos tenido que hacer aquí un poquito más de... Le hemos tenido que hacer un agujero a la caja. Siempre hemos ido procurando hacer el modding de la manera que cualquiera pudiera hacerlo sin demasiadas herramientas, pero hay cosas que es que la opción que teníamos era sacar la pantalla. Hay una pieza que está disponible, que han hecho los compañeros de los grupos de impresión, que sirve para poner la pantalla, digamos, inclinada, incluso en horizontal, que quedaba muy bien también, y de esa manera aprovechar el hueco de la pantalla por detrás para sacar este cable de alimentación. Pero bueno, como decidimos que nos hacía falta, con un agujerito y dos más que le hemos hecho ahí para poder colocar una abrazaderita, pues es suficiente. Ya os digo, si veis que no, pues quizás se puede sacar por otro sitio, pero es que vimos que por aquí era el sitio más conveniente, porque de hecho el agujero está hecho justo al lado de donde está la conexión de alimentación de la placa. Y esa es la idea, que quede todo lo más compacto posible con el menos estropicio, vamos a decirlo así. ¿Veis? Ese cable se va sujetando gracias a las rejillas de ventilación de la tapadera de la caja. Pues podemos sujetarlo perfectamente con una abrazadera y así ni se mueve, ni nos va a rozar con nada, ni va a tocar la fuente, ni ningún elemento que se vaya a calentar, aunque ese cable aguanta calor, evidentemente, porque es de alimentación, pero bueno, siempre, cuanto más, como insisto, cuanto más curioso quede todo y mejor colocado, mejor. Y ya está, aquí colocamos, enchufamos el ventilador y vamos a cerrar la caja. Siempre esto habrá que darle alguna vuelta, porque siempre se nos queda algún cable, y el ventilador tiene la capacidad de absorber los cables antes de... Es decir, que cuando lo has cerrado todo, le das la vuelta y ya empieza a escuchar que es que algún cablecito está rozando con la aspa. En fin, es cuestión de darle... No lo cerréis del todo, yo en mi experiencia, en nuestra experiencia, es mejor no cerrarlo del todo, ponemos un par de tornillos y cuando le demos la vuelta vemos que no hace ningún ruido, que está todo bien colocado, pues ya lo cerramos por completo. Aquí es cuando digo ahora que al proceder a colocar los tornillos de la parte de abajo, porque aprovechan los agujeros de la placa, ¿veis? Se parte la pieza. Pero eso es por culpa de que los cables estaban dentro muy tensados, muy tensos. Entonces aquí, bueno, lo dejo porque siempre para que veáis que no todo es bonito y maravilloso sale a la primera, que hay fallos, y de hecho hemos hecho muchas pruebas y ha habido que hacer varias versiones y en fin,
Y es un poco la gracia de esta afición también, ¿no? De este hobby, el de la impresión 3D, que es modificar las propias impresoras en sí y luego sacas cosas chulísimas también. Pero veis, aquí Paco ya hemos pegado la pieza y está recolocando los cables de forma que queden correctamente y que no vayan a tensionar y no vayan a hacer presión de manera que se parta ese trocito. Quizás es cuestión de darle una vuelta a la pieza, quizás hacerla de otra manera, pero vamos, en principio está súper bien encajado todo para que no estorbe nada. De hecho, las máquinas las tenemos funcionando, yo he impreso un montón de cosas con este mod hecho y queda fetén y no hay ningún tipo de problema. En este plano sí que hemos intentado poner el orden correcto para que sea más sencillo ponerlo y que no dé ningún tipo de problema. Es decir, sacamos un poquito el interruptor, quitamos el tornillito, sacamos el interruptor y lo ponemos ahí, ¿veis? Ya con el cable de alimentación de la cama hay que pasarlo por aquel lado de atrás, digamos, y ya está. Y esa era la cuestión. ¿Veis ahí cómo queda? Se queda ahora. Y ya está. Una vez colocado de nuevo, pues se vuelven a conectar y ya está. Se acabó. No hay mayor problema. Esto es cuestión de eso, de que si vemos que no queda bien, pues antes de... se prueba, se pone, se quita, se intenta de nuevo, se ve que hay que modificar, en fin, también un proceso un poco... a pesar de la planificación, pues siempre hay que seguir haciendo pruebas. Y ya está, aquí ya sí se cierra definitivamente la caja con la caja del interruptor, cerrando la caja completa de la máquina. Ahí podéis ver cómo queda todo bastante limpio, muy bien diseñado. El cable de alimentación sale hacia justo el lado en el que tiene que estar y ya está. Aquí lo que hacemos ahora es conectar alimentación, conectamos el enchufe a la caja del interruptor y estamos a punto de ver si funciona. Antes de montarlo todo, lógicamente, antes de montar el brazo, pues lo que hacemos es una prueba de alimentación. Conectamos, vemos que sí, que responde, está viva, ole, ole, ole. Da mucha alegría ver que funciona todo bien. Y ya está, y vamos a continuar con el remontaje de la máquina. Aquí lo que es importante es que tengamos en cuenta que los cables por dentro se han quedado de una forma un poco diferente y quizá a la hora de poner el brazo pues se nos queda alguno por medio. No lo vayáis a pillar, tenerlo presente, no vayáis a pillar el cable que podéis cargar algo. ¿Veis? Además ahí Paco está intentando, porque está peleando ahí con un cablecito que se ha quedado por medio que no le da la gana de cambiarse de sitio. Aquí colocamos los dos tornillos del brazo de Z. Aquí volvemos a asegurar los dos tornillos del acoplador este que sirve para que Z esté lo más rígido posible y ya podemos poner pues el acoplador del husillo, el amortiguador del husillo de Z y el husillo propiamente. Ahora digamos que esto es un extra que bueno, lo ha decidido hacer Paco con muy buen criterio también, porque él ha comprado esta máquina porque quiere traerla, es tan pequeñita, tan compacta, tan chula, que él pues quiere llevarla pues, cuando va a su pueblo, etcétera. Entonces dice que es mejor que le pongamos un asidero, un brazo de asidero. Y el sitio más, bueno, el único prácticamente o más sencillo de hacer es aquí arriba. Hemos comprado un trocito de perfil, nos lo han cortado y le hemos hecho un agujero. Hemos pedido que nos lo hagan, claro, porque eso necesita cierta precisión, aunque bueno, luego se puede hacer también con un taladro. Un taladro con cierta maña, pues se pueden hacer los agujeros. Hay que medirlo muy bien, eso sí, hay que medir muy bien porque los tornillos tienen que caer justo en el sitio que queremos que caigan para que quede todo bien sujeto y bien asegurado. Aquí ya colocamos esos embellecedores. Pueden ser impresos o pueden ser de los que traen. En este caso son impresos, hay que meterle un poquillo de caña, fuertecito, para que encajen bien. Y luego en el otro lado Paco ha hecho un embellecedor que además sirve de guía. Una cosa muy chula, un detalle chulísimo. Vale, ahí lo veis, que nos sirve de guía para el filamento. Cuando ponemos el spool, que ya he dicho al principio que tiene la gracia de que tiene las dos posiciones, es decir, está pensado para ponerlo arriba o en el lateral. Entonces si lo ponemos en el lateral, pues está muy bien pensado porque así el filamento hace como un pequeño arco hasta lo que es el cabezal de impresión. Y aquí ya está poniendo la pieza que sujeta el spool este, el cilindro que sujeta el rodillo del rollo de filamento. Y ahí veis que queda pues chulísimo también. Encima, se dice que no se debe colocar encima porque produce vibraciones, en fin. Esta máquina, salvo la gente que la está utilizando, que le está metiendo clipper, que se puede meter clipper también, nosotros la utilizamos a una velocidad moderada, no le pedimos grandes velocidades ni nada raro y no es que vibre como si fuera, vamos, o sea, yo suelo imprimir a 40, 50 milímetros por segundo, yo voy muy despacito, porque parte de la base, y esto es una ardua polémica, como se suele decir, que hablo en los grupos,
Que yo pienso que es que esta tecnología no permite esas velocidades, honestamente. Incluso aunque veamos burradas de que se hacen ahora con Clipper porque compensa, porque hace no sé qué queréis que os diga? Yo pienso que esta tecnología tiene sus limitaciones y que sí, que salen muy bien y en la mitad de tiempo o menos. Pero yo sigo pensando que esta tecnología es lo que es. Y el depósito de filamento pues necesita su tiempo y para mi gusto tiene mejor adhesión, tiene mejor, no sé, todo, una pieza hecha despacito que una pieza hecha a todo trapo. Pero bueno, a ver qué opináis. Dejádmelo en la caja de comentarios y así abrimos debate. Aquí veis, estamos colocando la pieza lateral, aprovechando una vez más los tornillos que sujetan el puente interior para este accesorio que sirve para colocar el spool en modo lateral, en el ladito de la impresora. Ahí podéis ver que queda perfectamente integrado, queda chulísimo, no estorba para nada el movimiento, por supuesto, ni incluso a la hora de llevarlo otra vez la impresora, que es de lo que se trata, de dejarla lo más compacta posible, tal como viene originalmente, digamos. Aquí al colocarlo sí que nos damos cuenta de un pequeño fallo, que es que cuando está puesto en el modo lateral el rodillo toca en la mesa que lo tengamos puesto, es decir, si estuviera al aire pues no tocaría, pero sí en ese caso ahí, y nada, pues luego hemos tenido que hacer una pequeña modificación que es girar, inclinar un poquito más hacia arriba ese brazo y sacarlo de nuevo, no tiene más problema. En fin, las cosas del diseño que ya sabéis que los que hagáis diseño ya sabéis que hay que probar, probar, etcétera. Y aquí pues nos dimos cuenta al finalizar que no habíamos puesto ni la boquilla CHT ni el calcetín. El calcetín es súper importante, muy recomendable porque nos ahorra un montón de energía. Protege de que el ventilador de capa vaya enfriando y se produzca ahí a la hora de imprimir. El calcetín es imprescindible. Con la boquilla CHT a mí me va muy bien esta impresora. Luego hay otra, fijaros que he dicho al principio que me gusta mucho y es verdad que se nota como que el filamento fluye muy bien, pero en otra me ha dado algún problema. Por ejemplo, en la BQ ahora he estado comprobando que con una boquilla de 0,6 CHT se atascaba, pero es porque el extrusor no está pensado en aquella impresora para hacer eso. Así que, bueno, la recomendación general tengo que eliminarla. Y ya está, aquí veis que el spool el diseño lo que hace es que se puede atornillar hacia un lado hacia otro. Lo bueno es que nos permite, por ejemplo, la última actualización que ya os comento aquí es que Paco ha hecho una versión que tiene para colocar dos filamentos, dos rollos de filamento, uno a cada lado, e incluso va a hacer una versión de 3 para poder colocar 3 carretes de filamento encima. Vale que pesa mucho, etcétera, etcétera, pero es por comodidad porque van a hacer impresiones con colores. Como para imprimir llaveritos y cosas así pequeñas no hace falta tampoco, la máquina no va a hacer muchos movimientos raros, pues aunque tenga peso ahí arriba no va a importar. Otro apunte antes de que se me olvide, lo que he comentado al principio del cambio del gasto, del consumo que hace. Sorprendentemente o paradójicamente, la nueva fuente es mucho más eficiente que la que trae de serie, con lo cual, aquí os he puesto las imágenes, el consumo que hace en pico, es decir, unos 145-150 vatios, teniendo en cuenta que ahí no estaban arrancados los ventiladores, pero como máximo 150 vatios cuando está calentando tanto la cama como el hot end. Sorpresa agradable y oye, pues siempre se agradece. Luego es verdad que decae, una vez que está caliente la cama, que es lo que más gasta, pues el consumo es mucho menor. Así es que, vamos, es un combo, esto es un combo. Cambiamos, tenemos menos ruido y encima consume menos. Y en fin, ya está, esto ha sido todo, así ha quedado la máquina. El sonido se puede incluso mejorar, es decir, siempre en estas cosas siempre hay espacio para mejorar mil cosas más, ¿no? Pero por ejemplo, yo lo siguiente que pienso hacer es cambiar el ventilador que enfría el bloque calentador, para que sea un poquito más silencioso. Algunos compañeros han compartido un modelo de ventilador que está muy bien, económico, y como es muy fácil de cambiar, porque lo bueno en esta impresora es que no tenemos millones de cables hasta la placa madre, pues no hay problema en cambiarlo, meterle el cable de nuevo por ahí dentro y cambiamos nuestro ventilador a uno ultra silencioso. Yo la tengo imprimiendo aquí al lado del ordenador y esto es una gozada, os lo digo de verdad. Es una gozada. Ahora mismo hace un silbidito, un movimiento suave que no molesta en absoluto. Así es que el resultado queda genial. Y en fin, espero que me digáis lo que sea en los comentarios. Siempre cosas positivas, por favor. Estos vídeos los hago siempre desde el cariño. Hacemos lo mejor que hemos podido, compartimos las piezas, etcétera, etcétera. Y ya está, no me enrollo más. Un abrazo a todos. Espero que os sirva, que os guste, que cuando menos os haya entretenido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chicos, chicas, amigos y amigas del canal. Recordad que hay que disfrutar siempre mucho. Adiós, hasta luego. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.